Quisiera hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor, un tema que es complicado, es difícil. Difícil de entender, difícil de enseñar, pero que es algo que tenemos que saber y que es necesario oír en la iglesia del Señor. Yo quisiera hablaros en esta mañana el infierno, mito o realidad. No se escuchan muchas predicaciones sobre el infierno. Se oyen muchas predicaciones sobre el cielo. Se oyen muchas predicaciones sobre la fe, sobre el amor. Pero no se oyen muchas cosas acerca del infierno. Muchas personas consideran que la enseñanza o la doctrina acerca del infierno es un mito anticuado. Y este es también un tema que no se suele tocar desde los púlpitos en nuestras iglesias. Pero llevo tiempo siendo tocado por el Señor sobre esto. Y quisiera hacerlo con autoridad, con la gracia de Dios, pero también mostrando la misericordia del Señor. En la Segunda Guerra Mundial, a la segunda división acorazada comandada por el general Patton se les llamaba el infierno sobre ruedas, por los estragos que estos hacían por allí donde iban pasando. El día 11 de septiembre del 2001, todos recordamos, y la gran mayoría vimos, yo estaba impresionado juntamente con mi esposa y mi familia en casa, viendo cómo aquellos aviones se impactaban sobre la primera torre, un avión, y luego sobre la segunda torre, otro avión, y cómo después estas torres gemelas enormes, grandes, eran fundidas y caídas al suelo. Cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, en las noticias, en los telediarios, en las cadenas de televisión, de radio y prensa, encabezaban las noticias con esta frase: se ha desatado el infierno en Estados Unidos. A veces también se usa la palabra infierno o infernal cuando se habla de un partido de fútbol, o cuando se habla de una carrera de motos, o cuando se habla de algún deporte, diciendo muchas veces qué juego infernal está haciendo este jugador, o de qué manera diabólica, infernal conduce esta persona. Y así, de esta manera, la palabra infierno se usa de una forma superficial, con diferentes significados, y se ha suavizado tanto que ha perdido casi completamente el impacto sobre la mente y la conciencia de los hombres. De tal manera que apenas afecta al modo de vivir de la mayoría de las personas. Infierno, realidad, mito o realidad. ¿De dónde proviene la palabra infierno? ¿Cuál es el origen etimológico de esta palabra? Para ello tenemos que ir a la palabra de Dios, a la Biblia, y también al idioma o lengua hebrea y griega. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es certera. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir al hombre de Dios. Por lo cual tenemos como base la palabra de Dios, y entendemos que es en la palabra donde se nos habla acerca del infierno y para quién ha sido preparado el infierno. La palabra hebrea que se usa es Seol.
Otra palabra es en griego Hades. Y otra palabra más es Gehenna. Ahora, ¿qué es el Seol? El Seol no es el infierno del que nos habla la palabra de Dios, la Biblia. El Seol es el lugar donde los muertos están y de alguna manera es un lugar intermedio a la espera del tiempo final en el que el Señor sacará a aquellos que han sido salvados anteriormente, hablaremos de ello, cómo lo sacó. Y dice que aquellos que han sido sin ser salvos, impíos y pecadores, estarán allí hasta el tiempo del juicio. Pero todo esto vamos a hablarlo con tranquilidad. ¿Qué era el Seol? El Seol y el Hades es el lugar donde van los muertos, habitación o donde moran los muertos. Ahora, ¿cómo puede ser, y esta es una buena pregunta, que en el Seol o el Hades puedan estar los que han muerto en condenación y también los que murieron como santos? Y vamos a ir a la palabra de Dios para ello, porque nada nos puede hablar mejor que la palabra de Dios. Ahora quiero que entiendan algo, me anticipo un poco por si alguno está así como diciendo, ¿qué está diciendo el pastor? Cuando vino Cristo, la situación que había en el Seol o el Hades cambió. Y aquellos que eran santos fueron llevados por Cristo Jesús en su ascensión, por lo que dice, y llevando cautiva a los cautivos, aleluya, ascendió a los cielos. Aleluya. Hablaremos de eso. Lo digo para que ninguno se rasgue las vestiduras pensando que estoy haciendo una mala doctrina. Y hoy los creyentes, los que mueren en Cristo, también hablaremos de ellos, ausente del cuerpo, presente en Cristo, por lo cual nosotros no pasamos por el Seol, por el Hades, sino que vamos directamente a la presencia de Dios. Amén. 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 Pero vamos a hablar poco a poco de todo esto. Quiero que lo entiendan. Vamos a ir a la historia del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, verso 19. Jesús está hablando en los versículos anteriores, está hablando acerca del reino y habla sobre la parábola del mayordomo injusto. Está hablando con los fariseos, está hablando con los publicanos, con aquellas personas que se acercaban a él, con sus propios discípulos, y les habla acerca de la parábola del mayordomo injusto. Pero después de esto Jesús pasa, verso 19, a una historia. No es una parábola, aunque a veces la hemos tenido como parábola, o algunos han podido pensar que es una parábola. El rico y Lázaro no es una parábola, es una historia verídica. ¿Por qué? Porque las parábolas son tocante al reino. Todas las parábolas tienen que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Y no tienen nombres. Una mujer perdió una moneda. Un hombre rico hizo banquete. Pero no pone los nombres de ninguno. Sin embargo, en esta historia, Jesús menciona el nombre de uno de los personajes, llamándolo Lázaro. ¿Entendemos? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Este hombre era sumamente rico, quizás un príncipe, porque su vestimenta era una vestimenta de púrpura que la usaban los príncipes, las personas que tenían un alto standing, y de lino fino. Y hacía cada día, o sea, no una vez a la semana, no una vez al mes, sino cada día hacía banquete con esplendidez. Nos habla de que posiblemente invitaba amigos, familiares, y de esta manera él vivía una vida sibarita, una vida jactándose de su economía, de sus riquezas, de su poder, de su estatus, invitando a muchas personas a su mesa. Pero dice que había también un mendigo llamado, y aquí le da el nombre, Lázaro.
que estaba echado a la puerta de a la puerta de la casa de aquel hombre, lleno de llagas. El estado de este Lázaro era deplorable. Era un mendigo, no tenía nada que llevarse a la boca. Y además su estado físico era deplorable, estaba lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Él no deseaba un bocado, no deseaba un trozo de comida, sino las migajas que caían. Él intentaba o ansiaba saciarse de las migajas, de las sobras. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fijaros, los perros, animales que los judíos no querían ver porque los tenían como animales que no eran inmundos. Un perro. Gloria a Dios. Y sin embargo los perros venían para lamerle las llagas, las heridas a este pobre Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mira bien, del mendigo dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero del rico dice, y murió también el rico y fue sepultado. Se acabó. Aleluya. No dice, fue llevado por ángeles. No, fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Habla del rico. Estando, como dice, en tormentos. El Hades no es un lugar donde muchas personas, ¿verdad?, creen que cuando se les habla del infierno, dicen, bueno, ¿y en el infierno quién va a estar? El infierno va a estar Camarón de la Isla, va a estar Jimi Hendrix, va a estar, no sé, los actores, actrices más famosos. Oye, pues ahí quiero estar yo. Pues si quieres ir tú con ellos, vete. Pero allí no hay fiesta, allí hay tormento, allí hay quebranto, allí hay sufrimiento, allí es el lloro y el crujir de dientes. Allí son las tinieblas de afuera. Allí es el lago de azufre y de fuego, donde el gusano del hombre nunca muere. Y cuando habla de gusano, es un símbolo de la conciencia del hombre. Porque dice que cuando este rico alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aleluya. Él podía ver que más allá, en otro lugar, pero en el Seol, en el mismo Hades, estaba Abraham y estaba también con él Lázaro. Porque la creencia de los judíos, cuando un justo moría, era que iba al seno de Abraham a descansar con el Padre de Israel, de la nación de Israel. Entonces dice que él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No sé si era un fuego literal como el que va a haber al final en el infierno, pero ciertamente era una situación que aquel hombre estaba viviendo, que le atormentaba y que le producía una sed terrible, y que dice que una llama lo estaba de alguna forma constantemente atormentando. Porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre, aún muerto todavía, quiere mandarle al pobre Lázaro. Date cuenta. Mándame a Lázaro, al criado aquí, este mendigo, que venga y ponga. Pero ¿qué le dice Abraham? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermano, esta es la realidad. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Hay un cielo y hay un infierno. Hay un lugar de consuelo
donde ya Él enjugará toda lágrima, ya no habrá lágrimas ni dolor, pero hay otro lugar donde hay quebranto, tormento, sufrimiento, eternamente y para siempre. Aleluya. Hay una vida eterna, hay una muerte eterna. Gloria a Dios. Y la muerte no es, como dicen los testigos de Jehová, la aniquilación del hombre, del ser humano. Y una vez que llega el juicio y es echado al lago de azufre y fuego, allí se muere el hombre y ya no hay más sufrimiento. Lo siento, no es eso lo que dice la palabra de Dios. Y hablaremos de ello también. Dice, además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí vemos que este hombre era consciente. Este hombre era consciente de sus hermanos, de su familia, era consciente de lo que le había pasado, era consciente del sufrimiento. O sea, no es que no hay conciencia en el infierno, no es que no hay conciencia después de la muerte. Después de la muerte el hombre es consciente. Nosotros, salvados, seremos conscientes de la presencia de Dios, seremos conscientes también del mundo, lo que hemos dejado atrás. Pero el Señor nos habrá limpiado, nos habrá lavado, nos ha regenerado y Él ha pagado por nosotros. Aleluya. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlo. Él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Cristo Jesús vino de entre los muertos y el mundo no se ha arrepentido. La palabra de Dios nos dice que Jesús dijo, así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, también es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches, pero después resucitará. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que el Seol, la muerte, el Hades, no pudo retenerlo. Y cuando salió de la muerte, cuando subió del Seol, que dice la palabra, que Él llevó cautiva la cautividad. Aleluya. Y Él clavó en la cruz el acta, el decreto que nos era contrario. Gloria al Señor. Mas Abraham le dijo, si oyes a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y así ha sido. Cristo Jesús murió, resucitó, se levantó de entre los muertos y el mundo sigue sin creer que haya vida después de la muerte, sigue sin creer que haya un cielo y que haya un infierno, que haya un juicio. Porque el hombre piensa que como Dios es amor, Dios no va a permitir el juicio del infierno. Lo siento. Dios es amor, pero Dios es un juez justo. Y como juez hará justicia. De todas maneras, Dios no quiere la muerte del impío, dice la palabra de Dios, sino que éste se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Si Cristo vino para advertirnos, en primer lugar, de la perdición y condenación en la que el hombre estaba, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Cristo Jesús vino para hablarnos del reino, para hablarnos del cielo, para hablarnos de la vida eterna. Y el que cree en mí tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Cristo Jesús vino para que nosotros no fuéramos al infierno, para que el hombre fuese librado del infierno, porque el infierno no fue preparado inicialmente para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Aleluya. Pero por cuanto el hombre desobedeció, la mujer fue engañada y el hombre desobedeció a Dios, por causa del pecado, entonces hay un juicio y hay una condenación, hermano. Y hay una realidad. Si hay un cielo, también tiene que haber un infierno. Si hay una vida eterna, también hay una muerte eterna. Y el hombre no puede ignorar esto. Aquí vemos en esta historia que no es una parábola, como dije, porque las parábolas son mencionadas tocante al reino de Dios y no hacen mención a nombres de personas. Sin embargo, en esta historia Jesús menciona el nombre de Lázaro.
Y nos hace ver que en el Seol o el Hades hay dos lugares, había dos lugares. Uno donde estaban los impíos que habían muerto sin Dios, y otro donde estaban los justos o santos. En el lugar de los impíos hemos encontrado al rico, y su estado es de ser consciente del sufrimiento y tormento constante y de remordimiento. Estaba con un remordimiento interno terrible y pensaba incluso en sus familiares. Pero en el lugar en el que estaba Lázaro, el mendigo, en el verso 25, nos dice que éste era consolado allí. A esta parte del Seol o del Hades, los judíos la llamaban el seno de Abraham o paraíso, lugar de descanso o de reposo. Y recuerda cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, uno de los ladrones que tenía al lado se mofaba de él y se reía. En Lucas, en el capítulo 23, lo puedes ver, versos del 39 al 43. Pero el otro decía: ¿pero no tienes temor de Dios? Porque nosotros realmente padecemos con justicia, porque somos criminales, pero este, ¿qué mal ha hecho? Y entonces le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre criminal que estaba colgado en la cruz estaba reconociendo que aquel que estaba también ahí era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido y que volvería a reinar. Aleluya. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía más luz que todos los fariseos. Aleluya. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Y ese paraíso, ese lugar, era el Seol, el seno de Abraham. Pero te preguntarás entonces: pero si esto no es el cielo, si ese lugar, el seno de Abraham, no es el cielo, ¿o si es el cielo? Ya estarás haciendo esa pregunta. Hasta que vino Cristo, este lugar era conocido como Seol o Hades. Era donde todos los que morían iban, unos en tormento por condenación y otros en reposo y consuelo, pero no es el cielo. En primera de Pedro, capítulo 3 y verso 18 al 20, vamos a leer un versículo. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Lo estoy explicando con claridad o...? Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora mira a ver el verso 19, muy importante. En el cual, en el espíritu, en el cual también fue y predicó. Aquí la palabra predicar implica proclamar o anunciar. No significa que predicó el evangelio de buenas nuevas. A los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, Cristo descendió a los lugares más bajos, al Seol. Y allí proclamó, anunció. ¿Qué es lo que proclamó y anunció? Su victoria. A los espíritus que estaban encarcelados de alguna manera. A aquellos que aun habiendo sido en el seno de Abraham, estando en el seno de Abraham, aún así por causa del pecado, puesto que el sacrificio no salvaba, sacrificio de animales no salvaba, el sacrificio de animales no quitaba, sino solo cubría. Por lo cual hasta que Cristo vino, estas personas, aunque estaban en un lugar de consuelo y de reposo, estaban en un lugar que aún no era el lugar final del cielo en la presencia de Dios. Y allí proclamó, anunció su victoria en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra que Él
venció al que tenía el poder de la muerte. Por eso dice Apocalipsis que Jesús es el que tiene las llaves del Hades. Él es el que tiene el poder. Él le ha arrebatado a Satanás todo el poder que el hombre le había dado, entregándole la tierra y entregándole todo aquello que Dios había dado al hombre. Pero Cristo vino, murió en la cruz del Calvario y con ello venció a la muerte y al que tenía el poder sobre la muerte. La Biblia de las Américas lo dice así: cuando ascendió a lo alto. Vamos a ver Efesios 4, 8, 9. Efesios 4, 8, 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. La Biblia de las Américas lo dice así, lo traduce así: cuando ascendió a lo alto, Cristo llevó cautiva a una hueste de cautivos. Esto nos da la idea de que el Señor tomó a esos cautivos cuando Él ascendió a los cielos y los llevó con Él. Porque ya no había lugar para ellos en el Seol. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando un creyente, un cristiano parte, duerme, va a la presencia de Dios. Ya no hay Seol para el creyente. Aleluya. El Seol es solamente para el condenado, para el perdido. Pero el creyente va a la presencia de Dios. Jesús bajó a las partes más bajas para proclamar y anunciar su victoria en la cruz del Calvario. Y en este versículo, como digo, la Biblia de las Américas lo traduce: cuando ascendió, llevó cautiva a los cautivos. Cuando Cristo vino y expió el pecado muriendo en la cruz, este estado cambió para los salvados, para los justos y los santos. Este estado cambió. Por tanto, con la expresión subiste a lo alto, cautivaste en la cautividad, el Cristo resucitado en su ascensión al cielo, tipo del monte de Sión, llevó cautiva la cautividad, es decir, cautivó o venció el pecado, la naturaleza adversa que nos había cautivado desde que fuimos vendidos de balde en Adán. Anuló el poder de esa servidumbre, la cual redujo a la impotencia, le quitó el poder de la muerte al diablo o acusador, y llevó a los que mantenía separados en el Hades. Su ascensión fue su triunfo, como lo dijo David cuando subió el arca de Dios al monte de Sión y la llevó a Jerusalén, la ciudad del gran rey. El Salmo 68 nos habla precisamente de esto, de que Él llevó cautivo a los cautivos. Mateo 12, 40 nos dice que Jesús descendió al Hades, o lugar de los muertos. Vamos a leerlo, Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra. Jesús descendió para poder, como digo, proclamar y anunciar su victoria en la cruz. Pero recuerda que cuando Él resucitó y María Magdalena quiso acercarse para abrazarle, ¿qué le dijo Él a María Magdalena? No, mujer, no me toques, pues aún no he ascendido a mi Padre. Él tenía que subir al Padre, Él tenía que subir al lugar de gloria y presentar el sacrificio también ante el Padre y ante los ángeles de cómo Él había muerto y cómo había salido victorioso en la cruz. Todos los comentaristas coinciden que es en el momento de la ascensión de Cristo que éste lleva cautivos a los que estaban cautivos por causa del pecado en el seno de Abraham o paraíso, para que desde este momento puedan estar en la propia presencia de Dios, adorando juntamente con los ángeles de Dios. Por esto Pablo puede decir en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y verso 1,
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y en Filipenses capítulo 1, y versos 22 y 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aleluya. Pablo anhelaba estar con el Señor. La palabra nos dice que Pablo, posiblemente, aunque él no dice su nombre, pero dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que fue llevado hasta el tercer cielo y vio cosas inefables que no le han sido dadas a contar. Pablo anhelaba, Pablo sabía, entendía y había experimentado el estar en el tercer cielo. Y él decía, ¿para qué quedarme en este cuerpo? Si me quedo por amor a vosotros, me quedo por amor a la iglesia, pero más me valiere estar ausente del cuerpo y presente en Cristo Jesús. Amén. Lo que nos da a entender que los nacidos de nuevo, los cristianos, cuando mueren pasan a la presencia de Dios y no al Hades o Seol. Amén. Ahora hemos dicho que había otra palabra que sí es la que se puede traducir literalmente como infierno. O lugar donde el fuego no se apaga. Porque al Seol o al Hades, en algunas traducciones se le traduce como el infierno, pero cuando vamos al original, al griego, nos damos cuenta que la palabra que se usa en una gran mayoría de las veces es Hades o Seol, lugar de los muertos. Sin embargo, sí hay versículos, sí hay otros momentos que es el propio Jesús quien utiliza esta palabra, la palabra Gehenna. ¿Para qué es la palabra Gehenna? ¿De dónde viene? ¿A qué se refiere? La palabra Gehenna viene del valle de Ben Hinnom. Hinnom, el valle este, era un lugar donde los hijos de Israel en el tiempo del rey Acaz, uno de los reyes más terribles, dice que levantaron altares y sacrificaban, pasando por fuego incluso a sus hijos, al dios Moloch. Pero Manasés también, que viene después, hace exactamente lo mismo. Pero antes de esto viene Josías. Y Josías derriba los altares y dice que en aquel lugar donde el valle de Hinnom, Gehenna, se habían hecho sacrificios al dios Moloch, sacrificando a hombres, a personas, e inclusive a sus propios hijos. Este lugar desde ese momento es considerado como el basurero de Jerusalén. Todo el mundo llevaba a ese lugar la basura. Y claro, para que la basura no oliera, porque incluso se llevaban hasta cuerpos de animales y se tiraban allí. Y aún más, a las personas que no tenían un sepulcro, porque eran mendigos, los llevaban a ese lugar y también sus cadáveres eran consumidos por el fuego. Así que el fuego en Gehenna se mantenía constante. Aleluya. Era un fuego constante, era una llama constante, donde se vertía la basura de Jerusalén. Y por esto el Señor, cuando habla del infierno, se refiere la palabra al Gehenna.
el lugar donde la llama no se apaga. Algunos dicen que el infierno o el lago de azufre y fuego es un símbolo, que no es una realidad. Pero la cuestión es que la realidad del infierno siempre va a ser más terrible que lo que el símbolo nos muestra. Un símbolo es algo que apunta hacia algo que va un día a ser real, a efectuarse. Por lo cual entendemos que el infierno es un lugar de castigo. Justo, terrible y eterno. Hermanos, yo no quisiera que nadie fuera al infierno. Para eso vino Cristo. Para librarnos de la condenación eterna. Pero los hombres desprecian la palabra. El mundo desprecia a Cristo. Se ríe del infierno. No hay infierno, es un mito. Es un símbolo. Es una alegoría. Pero la realidad es que el infierno existe. Y lo vamos a ir viendo ya para ir concluyendo. El infierno es un lugar justo porque Dios va a enviar allí solamente a los condenados, no va a enviar a los santos. Aquellos que se han reído de Él, aquellos que han despreciado el Evangelio, aquellos que han tenido por indigna la sangre del pacto. Un lugar eterno, eternamente, hermano. No va a ser por un tiempo. El infierno no es un cuadro simbólico, no es algo simbólico. El infierno es un lugar real. El infierno no es un estado del alma. El infierno no es una metáfora. El infierno es un lugar real. La palabra Gehenna nos comunica la idea de deshonra, pecado, culpa, desolación, tormento y castigo. Esta palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Fíjate, la palabra Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 11 veces las pronuncia Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, cuando Jesús dice algo, tiene autoridad y tiene poder. Amén. Los escribas y los fariseos decían: ¿quién es este que con tanta autoridad nos habla? ¿De dónde le ha venido a este la autoridad y el poder? ¿No es este Jesús, el hijo de José, el carpintero? Pero lo que ellos no sabían es que el que hablaba era Dios hecho hombre. Aleluya. 12 veces en el Nuevo Testamento la palabra Gehenna nos habla del infierno, y 11 de las cuales son pronunciadas por mismo Jesús. Vamos a ver algunas y con esto ya vamos concluyendo. Mateo 5:30. Mateo 5:30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto se ha tomado de una forma literal por algunos que se han cortado la mano o se han sacado el ojo para que no les fuera causa de tropiezo. Pero no es esto lo que Jesús quiso decir. Lucas capítulo 12 y verso 47. Yo sé que es una predicación que no gusta mucho, pero hermanos, Aleluya. así sabes de dónde Dios te ha librado. Aleluya. 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, mira bien, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado más, se le pedirá. Esto nos habla de distintos
niveles de castigo. Habrá niveles de castigo, como también habrá niveles de recompensa en el tribunal de Cristo. Marcos capítulo 9, verso 45. En el verso 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay otras palabras también que nos habla acerca del infierno. Como en Lucas 13:28 nos dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Hay otras palabras que se usan: las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes, el gusano que no se apaga, el fuego eterno. En un sermón predicado por Jonathan Edwards en el año 1742, en Inglaterra, dijo: en la eternidad para unos Dios será el cielo y para otros el infierno. Yo entendí esto porque la presencia de Dios está en todo lugar. Pero hay una cuestión: la presencia de Dios en el cielo emana paz, emana bendición, emana amor. La presencia de Dios en el infierno emana juicio, emana ira contra el pecado. Aleluya. Ira de Dios. Aleluya. ¿Entiendes? Amén. Aquello que se representa por un símbolo es mayor que el símbolo. Así que aquello que la palabra de Dios nos habla sobre el lago de fuego, etcétera, etcétera, es mayor que el símbolo, lo que va a ser en su día el infierno. Y terminamos con 3 lecturas de 3 versos en Apocalipsis, porque algunas personas dirán: bueno, entonces el infierno, ¿quién va a ir al infierno? ¿Cuándo se va a ir al infierno? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo te diré que según la palabra de Dios, lo que yo entiendo, el infierno aún no está abierto. Está cerrado todavía, porque dice el Señor que Él tiene las llaves. ¿Sabes quién van a ser los primeros que van a ir al infierno? La bestia y el profeta. Apocalipsis 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que aún todavía el infierno está esperando a ser abierto, y las primeras personas que van a inaugurarlo es el anticristo y el falso profeta. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que Satanás, Apocalipsis 20, Satanás será atado por 1000 años. Fijaros bien, Satanás no es echado todavía en el infierno. Va a ser atado, posiblemente echado al abismo. El abismo es el Tártaros, lugar de tormento terrible. Dice que algunos ángeles, dice que Dios los encerró en mazmorras de oscuridad. Y habla de abismo, del Tártaros, otra palabra que se utiliza para ello. Y en el capítulo 20 nos habla de Satanás, que va a ser atado por 1000 años. Dice:
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Entiendes? Es un lugar donde eres atado. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla final, el número de los cuales es como la arena del mar. Y ahora mira bien. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ahora sí, aquí, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya. Y ahora viene el juicio final, que no es el juicio después de la muerte, porque yo estaba leyendo Hebreos capítulo 9 cuando dice, y es necesario que el hombre muere, después de la muerte venga el juicio. Yo dije, Señor, pero si viene el juicio después de la muerte, entonces ¿dónde metemos al juicio final? Le decía yo al Señor. Y Dios me lo puso claro, muy claro. Me dijo, piensa en un juicio, piensa en un juez, piensa en un fiscal, piensa en un abogado defensor, piensa en los testigos y en el acusado. Cuando un criminal es presentado ante un juez, para poder llevar a cabo el juicio final, donde se determinen con pruebas, etcétera, etcétera, que aquel hombre era un criminal y que había matado a alguna persona, o robado, o hecho lo que fuera, se le mete en prisión preventiva durante un tiempo, hasta que se establece el día del juicio. Así están los condenados durante un tiempo en prisión preventiva, hasta que venga el juicio final, donde serán juzgados según sus obras. Aleluya. ¿Lo entienden? Me alegro, a mí me costó entenderlo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, ante el gran trono blanco, hermano. Y no va a ser un juicio en plan multitudinario, no va a ser un juicio cada uno, va a ser juzgado delante de Dios por sus obras, por sus hechos. Y la muerte y el Hades, estos son los últimos en ser lanzados, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¡Aleluya! Amén. Gloria al Señor. Amén. Recuerda, Dios envió a su Hijo para librarnos del poder de la muerte y del castigo eterno. Amén. Jesús no vino simplemente a implantar una nueva religión. Jesús no vino simplemente a darnos unos consejos. Jesús no vino para advertirnos. Jesús vino para librarnos de la muerte, del poder que tenía la muerte sobre nosotros y de la condenación eterna. Amén. Por eso Jesús dice, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Amén. Así que, hermano, regocíjate, alégrate, gózate, porque el Señor te ha redimido, te ha salvado y te tiene preparado un lugar en los cielos, en su presencia, donde disfrutar, donde toda lágrima será enjugada, donde todo dolor será quitado, donde habrá consuelo, habrá paz y habrá armonía. Pero también, hermano, háblale a las almas, háblale a las personas, a tus familiares, a tus amigos, a los conocidos, y diles, arrepiéntete, porque si no, el castigo sobre tu vida será terrible. Porque igual que hay un cielo eterno, habrá un infierno, un lago de azufre y fuego,
eterno. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor.